grande de nuestro tiempo es este ímpetu de transformación que nos circunda, donde todo es posible y por lo mismo, donde caben todas las hazañas. Empecemos dejando constancia de que es como algo que no se concibe de que el alumno esté calificando al profesor, pero vamos a tomarnos esa libertad ya que ustedes lo proponen. Un maestro en el término estricto de lo que llaman maestro. Como profesor, como hombre, como amigo, como de todo, tiene un 100% de aceptación. El doctor Félix Henao Toro fue uno de los médicos más importantes que tuvo Manizales y que tuvo Caldas en el siglo XX. Fue un humanista, un académico, el primer profesor que tuvo la Escuela de Medicina de la Universidad de Caldas, científico, escritor, un visionario, un adelantado, quien fue también de las primeras personas que habló del aprovechamiento de las aguas termales del Nevado del Ruiz. Fascinante pues la vida y obra también del doctor Félix Henao Toro. Félix Henao Toro, humanista, académico y científico. Descendiente de arrieros, el doctor Félix Henao Toro, nacido en Manizales en 1900, consagró su vida al estudio y a la cátedra. Por lo Henao eran de El Retiro, Antioquia, y por lo Toro venían de Sonsón. Entonces ellos vinieron aquí a Manizales a principiar a trabajar con bueyes y con mulas. Hacían viajes Manizales Honda, Manizales Mariquita, Manizales también iban a Cartago y también iban a Antioquia con los bueyes y las mulas. Entonces estaba el abuelo mío y el abuelo de mi papá, que fue los que vinieron originalmente del Retiro, Antioquia, y también tenía tíos de mi papá como el doctor Juan Antonio Toro Uribe, que era un médico muy prestigioso después de Manizales. Tuvo un accidente cuando arribaban los bueyes y las mulas, entonces no pudo seguir con eso y se fue, estudió medicina a Bogotá. Por eso yo sé muchas historias, porque me gustaba que él me contara y íbamos aprendiendo todo lo que él nos enseñaba. Él nació en Manizales en el año 1900 y cuando tenía 6 años lo entraron al colegio de las Hermanas de la Presentación y después pasó al colegio Santo Tomás de Aquino, que dirigía a don José María Guingue Carvalho. Apenas acabó el colegio, se fue a estudiar medicina a Bogotá y se graduó de médico de 21 años. Los viajes eran a caballo, iban hasta Honda o Mariquita y ahí cogían a subir a Bogotá todo a caballo. Cuando ellos vivían en Bogotá, mi papá y mis tíos que se habían ido a estudiar allá vivían en una pensión con José Eustacio Rivera. De ahí viene que mi papá tenía varias cosas que le dejó José Eustacio, que yo creo que yo el día le conté a usted cómo era el cuento ese. José Eustacio iba para un viaje y necesitaba una plata y le dejó a un amigo un baúl en Peña porque el amigo le prestó la plata. El día que volvió José Eustacio, el amigo le reclamaba la plata y José Eustacio dijo: no, yo no tengo, quédese con el baúl. Y el muchacho le dijo: no, yo no me quedo con el baúl porque yo qué hago con eso. Entonces mi papá le dijo: tenga, José Eustacio, yo le doy la plata y yo me quedo con el baúl. Como todos los de su época, salió a otras latitudes a estudiar medicina en la Universidad Nacional de Colombia,
graduándose en 1922 con otros médicos manizaleños. Algunos de sus compañeros fueron Alfonso Uribe Uribe, Luis Patiño Camargo y Jaime Jaramillo Arango. Que cuando se graduó primero vino a trabajar a Neira y después lo nombraron en lo que sería la Secretaría ahora de Salud e Higiene, y él estuvo director de eso, de higiene, y trabajó mucho en el Oriente combatiendo pues las enfermedades que en ese tiempo había, porque todo era selva. Dijo mi madre, porque yo fui paciente de Félix Henao, que cuando yo tenía 3 años me salvó la vida al tratarme una intensa diarrea. Eso era en 1948. Después fui su paciente durante muchos años, y cuando él tenía el consultorio a la diagonal del Palacio Nacional, hoy en día hay sobre la carrera 24, a mí de niño y de joven me llevaban allá. Él era un consultorio un poco en la penumbra, pero él con una gran risa y una gran amabilidad para con mi madre, él hacía fácil las cosas para un joven que no tenía muchas ganas de que lo examinara. Cuando mi papá se fue a vivir a Dorada, a trabajar con el ferrocarril que estaban construyendo, y entonces lo nombraron director del hospital, que era un rancho, una cosa, y entonces él ya creó un hospital que después con el tiempo lo pusieron en el Hospital Los Ángeles en honor a mi papá, que fue el creador de ese hospital. Lo que hace allí es comenzar a seguir las enseñanzas de su maestro Lomana Barreneche, quien le dijo alguna vez: cuando vaya a ejercer la profesión de médico, nunca pelee con los curanderos, con los yerbateros ni con las comadronas. Haga las amigas, haga amigo toda esa gente y oriéntelos. Al curandero, al culebrero, hay que tenerlo de amigo. Esos empíricos es mejor acercarlos. Él hizo eso y comenzó a trabajar, pero ya ejerciendo la profesión, le dijeron que llegó una orden del obispo de Ibagué que no atendiera mujeres ni hombres que no estuvieran casados, y él desatendió esa orden del obispo. Entonces la información que llegó al pueblo no era una cosa, no era su posición respetuosa y ética desde el punto de vista médico y humano, sino que era un hombre ateo y descreído. Entonces luego llegan las carmelitas descalzas misioneras, entre ellas una monja llamada la Madre María. Y la Madre María dijo: pues yo veo a este señor como muy bueno, le voy a colocar aquí en la habitación por la noche una imagencita de Santa Teresita del Niño Jesús. Al otro día le dijo a la Madre María, yo quiero que me coloque allí a Santa Teresa de Jesús, la doctora de la iglesia. Entonces la Madre María quedó muy contenta, dijo: no, este no es ningún ateo ni ningún descreído, y comenzaron a trabajar hasta altas horas de la noche, visitando, atendiendo partos, atendiendo picados de culebras, gente enferma y muy pobre, y él hacía esa labor muy humana, y fue acercando los culebreros y todos esos empíricos que estaban tratando y haciendo daños a alguna persona, los fue acercando, y se convirtió en un buen samaritano, un hombre completamente entregado en su vida a la salud de los pobres en la Dorada. Era un adelantado en temas de ecología. Si se lo hubiera escuchado ayer, hoy no se tendrían tantos problemas con el medio ambiente. Mi papá siempre fue defensor de la naturaleza, entonces con amigos, incluyendo a Héctor López López, al doctor Gabriel Arango Restrepo y a muchas otras personas de Manizales, promovieron la fundación del Parque Nacional de los Nevados. Por ahí en 1930 y pico mi papá se fue a estudiar a Alemania y hizo varios cursos, y uno de los que hizo fue en Alemania, estudió termalismo,
que vino aquí a Manizales, entonces el coronel Gustavo Sierra Ochoa le encargó que hiciera un folleto sobre los termales del Ruiz, que en ese tiempo los iban a inaugurar. Vino pues ya, empezó a recetarle a la gente baños termales y cosas, porque creía y era que las aguas termales tenían muchos minerales y cosas que curaban varias enfermedades. La Universidad Católica de Manizales lo tuvo entre los más dignos profesores y lo exaltó entre sus más importantes baluartes, por lo que ayudó a construir, física, intelectual y moralmente, hasta casi la época de su muerte. Porque un muchacho de 17, de 18 años, como yo, creciendo en forma desordenada, como un cafeto a libre crecimiento, y sin ninguna orientación, él fue el que me dijo cómo tenía que prepararme, cómo tenía que organizarme. Y me dijo, vaya dejando tales lecturas, no haga poesía, usted no sirve para eso, concrétese en estos temas que son los que a usted le veo que usted puede progresar mucho. Y en las conferencias que lo acompañé a él, a veces me dejaba hablar cositas, o me preguntaba o me sacaba sin yo saber, venga, que aquí va a hablar. No me decía el asistente, no el profesor, entonces me fue diciendo el profesor y me dijo, verdaderamente usted, su vocación es ser profesor, primero porque le gusta, usted no es un hombre egoísta, y segundo, porque le gusta estudiar. Y entonces el profesor es una persona que tiene que estar muy bien preparada, tiene que estudiar muchísimo, y yo lo veo a usted en eso. Y para hacerme un chiste me dijo, y no se le olvide que la diferencia entre el alumno y el profesor es que el profesor sabe dónde están los libros y el alumno no. Donde caben todas las hazañas. Y recibí la primera clase de medicina con el maestro Félix. Y a partir de allí volví a tener contactos con él. Y después lo perdí y lo volví a ver como un profesor de la Facultad de Bacteriología, donde yo era decano. O sea que ya la relación cambió. Y ya hubo una mayor empatía con el maestro Félix. El maestro Félix era un hombre universal. Era un hombre de una honestidad a toda prueba. Y era un hombre que era un científico a su leal saber y entender, con unas grandes enseñanzas para todos los que estudiamos medicina con él. Las clases eran clases magistrales, eran las clases que eran de un aspecto muy humano, en donde había un gran respeto por el paciente y cada paso que se daba, repita, a ver cómo está haciendo usted, a ver cómo es la palpación, cómo es la auscultación, a ver, usted está mirando donde no es. Exactamente eso era lo que hacíamos con él. Con ascendencia de militares y políticos reconocidos, con el transcurso del tiempo, los militares le harían los honores al nombrado decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Caldas. Con el doctor Juan Hurtado le colaboró mucho en la fundación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Caldas. La primera clase que dieron en la Universidad de Caldas la dio mi papá en ese tiempo. Y en la facultad, allá en la Universidad de Caldas, fuera de que trabajó con los alumnos de medicina, también trabajó con los de veterinaria, agronomía y demás, porque a él le gustaba mucho lo de las plantas y cosas de esas. Entonces a los de agronomía les clasificaba plantas y fuera de eso enseñó biología entre todas esas facultades. No tengo todos los antecedentes del maestro Félix, pero inicialmente no era una persona que tuviera mucha afectividad por la nueva escuela que venía. Quizá era más amigo del proyecto que existía, no con la Universidad de Caldas, sino con la Universidad Nacional, porque hubo un momento en el cual medicina iba a ser de la Universidad Nacional. Sin embargo, después de que se fundó la facultad, él entró a ser parte importantísimo
de ese claustro. Así que todos los que estudiamos con él nos dejó grandes enseñanzas, primero de un maestro, dos, de un maestro con unas vivencias extraordinarias, y tercero, de una contextualización médica que nos enseñó más con el ejemplo que con las palabras. Cuando él se pensiona, le ordenan que tiene que retirarse de la Universidad de Caldas. Entonces yo me vine con él y la Universidad Católica que la había fundado, entre ellos una hija del doctor Emilio Robledo Correa, un científico, un médico muy notable, pues tenía mucha afinidad con él. Entonces lo llamaron, inmediatamente nos fuimos para allá y en la Universidad Católica se desarrolló una gran labor científica e intelectual, porque ahí llegaron en torno a él y a la madre Berta Uribe y a Irene Moreno, un grupo de profesores no solamente de la de Caldas, sino también de la Universidad Nacional, que trabajaron allí en las distintas facultades. Naturalmente que la líder era la Facultad de Bacteriología, donde él era profesor y yo era el monitor. Y luego estaba ahí mismo con Berta Uribe creamos la Facultad de Turismo. Y allí se estableció, entre otras cosas, la Cátedra de Antropología, recomendada por Henao Toro. Se merece que la universidad le erija un busto. También tuvo tiempo para fundar el Centro de Investigaciones Antropológicas, Etnológicas y para la Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Caldas, pues al fin y al cabo, la guaquería fue una de sus pasiones. Más que todo, la afición le llegó a mi papá porque la abuela se llamaba Rafaela Uribe Vélez y la abuela tenía una finca cerquita de la Fundación Manuel Mejía. Cuando vinieron de Antioquia, entonces ella se dedicó a guaquear y la gente en ese tiempo no buscaba sino el oro y botaba lo que era el barro. Entonces ellos fueron guardando el barro y mi papá lo conservó durante toda la vida. Y fuera de eso, ya después él se dedicó pues con amigos y la gente le regalaba y compraba cosas. Y después, ya cuando yo empecé a trabajar la ingeniería, empezamos a encontrarnos muchas guacas, nos volvimos muy guaqueros y guardamos muchas cosas de esas, que las tenemos todavía guardadas esperando a que alguna entidad de Manizales las quiera exhibir. Porque en algún momento, pues nosotros hablábamos muchísimo de esa escuela de antropología y leíamos mucho, con mucho afán a los discípulos de Paul Rivet. Toda esa escuela de Rivet la teníamos muy identificada. Los dos nos entendimos perfectamente en ese momento. Por ejemplo, pues Duque Gómez a la cabeza, Blanca Ochoa de Molina, Graciliano Arcila Vélez, Virginia Gutiérrez de Pineda, bueno, esos son como los más importantes. Julio César Cubillos también, Gerardo Reichel Dolmatov y Alicia Duzán de Reichel. Ese grupo de antropólogos nosotros conocíamos muy bien la obra y la divulgábamos. Como divulgábamos tanto la obra de estos antropólogos, entonces la gente creía que nosotros éramos unos antropólogos. Alguna vez en una universidad, no sé, recuerdo quién, y en la escuela de carabineros, el coronel Folleco Rojas dijo hay que establecer una cátedra de antropología criminal y consultó con el Instituto Colombiano de Antropología que le recomendaron un antropólogo para dictar esa cátedra. Y les contestan, no, allá hay dos profesores que saben mucho de antropología, que son Henao Toro y Héctor López, pasen del pensum a ellos y ellos lo desarrollan muy bien. Y así fue, nos pasaban el pensum y nosotros lo preparábamos y lo dictábamos. Unas veces él, otras veces lo hacía. En la escuela de carabineros, Henao Toro iba, por ejemplo, dictaba 3 conferencias, yo dictaba otras 3, a veces me dejaba todo el trabajo. Entonces, cualquier consulta sobre antropología que surgía en Caldas, se le preguntaba a Henao Toro y Henao Toro me metía a mí en el cuento y si no sabíamos sobre el tema teníamos que aprender. Y así nos volvimos los antropólogos. Si lo miramos en retrospectiva, sí.
Las características del maestro Félix son irrepetibles, tanto así que generaba una enorme confianza entre sus estudiantes, lo que permitía que se le aproximaran y además pudieran obtener otras formaciones, porque el maestro fue formador antes que instructor. Yo pienso que como ser humano es muy poquito los que han trasegado en el mismo sendero del maestro Félix. Quizá viene a mi recuerdo el maestro Aquileo Asmar, que fue muy parecido en la manera de ser al maestro Félix Henao. Yo recuerdo permanentemente las enseñanzas, los ejemplos, los dichos, cómo trabajaba, su persistencia, lo que él decía, por ejemplo, sobre el trabajo, ¿no? Él citaba siempre una cita de Pablo Picasso que decía, la inspiración sí existe, pero nos tiene que encontrar trabajando. Cuando le decía, uno sentado por allí, así sea para la poesía, hay que leer poesía. Eso no es tan fácil como la gente cree. Entonces todas esas enseñanzas a mí me han quedado muy marcadas. Y en recuerdo de él, en el Agroparque Sabio Mutis, hicimos un mural con los recortes que había guardado su hijo, el ingeniero Ramiro Henao Jaramillo. Pues más que todo, mi papá pues nunca tuvo ambiciones de la plata, sino que se dedicó a enseñar y a trabajar y a estudiar y a leer. Yo digo aquí, el doctor Henao Toro es un hombre apacible, dulce y agradable en la condición y el trato, con timbre de pionero, hoy se habla de emprendimiento, positivo, dinámico y humilde. Como maestro de médicos dejó en cambio abonado para el buen desempeño de futuras generaciones en el arte de examinar el paciente. Con sus manos exploraba la parte afectada y se percibía una cierta sapiencia.